A continuación les daré una pequeña introducción sobre la supremacía de la Corte Constitucional. Esta es entendida como aquella entidad judicial encargada de velar y salvaguardar la integridad y preeminencia de la Constitución. Por otro lado, es determinada una estructura básica del Estado. Un ejemplo de este que instituye las masas a través de las cuales se ejerce cierta autoridad pública y así regir el orden jurídico del mismo Estado. Actualmente, el modelo colombiano de control de constitucionalidad y decisión de Corte Constitucional de Colombia son reconocidas como un modelo de prestigio y austeridad. La Corte Constitucional da lugar en la Constitución de 1991 en el capítulo 4 y fue creada el 17 de febrero de 1992 con el fin de salvaguardar la supremacía constitucional y de suplir la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La supremacía constitucional posee en su naturaleza dos corrientes que explican su funcionamiento. Por una parte, el aspecto formal, sin el cual carecería de una buena fuerza y exigibilidad. Por otra parte, se encuentra el aspecto material, sustancial y zoológico, el cual expresa que la tutela es la parte más importante de la Constitución, la cual defiende los derechos humanos y la dignidad de la persona, ambos aspectos vitales para un adecuado quehacer constitucional. La primera Corte Constitucional estuvo integrada por 7 miembros, elegidos, 2 por el Presidente de la República, 1 por el Consejo de Estado, 1 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por el Procurador General de la Nación y los últimos 2 elegidos por la misma Corte. Y desempeñaron sus funciones hasta el 28 de febrero de 1993. Al día siguiente, los 9 nuevos magistrados tomaron cargo por 8 años. Los 7 primeros magistrados de la Corte Constitucional eran Fabio Morón, Simón Rodríguez, Jaime Sanín, Alejandro Martínez, Eduardo Cifuentes, Ciro Angarita Barón y José Gregorio Hernández. En los 28 años de historia de la Corte Constitucional han emitido más de 5.000 providencias que han amparado a miles de personas en distintos aspectos para defender la supremacía de la Constitución y los derechos humanos. Dentro del mar de sentencias que ha expedido la Corte, algunas han causado gran revuelo y confusión, que sin duda cambiaron el rumbo de Colombia, como la sentencia C-297 de 2016, que reafirmó el feminicidio como delito en el Código Penal. Sentencia C-577 de 2011, que permitió el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. O la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó parcialmente el aborto en Colombia. Organización de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está organizada o conformada por 9 magistrados. La Corte Constitucional tendrá un número impar de miembros que determine la ley. En su integración se entenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Es decir, se necesitan magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho, ya que a la Corte Constitucional llegan diversidad de casos, pueden ser referentes a la salud, a la vivienda, a la educación, y para eso tiene que haber un magistrado para cada especialidad. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años. Los magistrados ya no podrán volver a ser reelegidos. Esto significa que al momento de terminar su cargo, el tiempo de su cargo, ya no podrán volver a desempeñarse en ello. No podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior de la elección se haya desempeñado como ministro de despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Es decir, que la persona que se haya desempeñado en alguno de los aspectos anteriormente mencionados ya no podrá ser elegido nunca como magistrado. La Corte Constitucional es una institución de la rama judicial del poder público creada bajo la adopción de la Constitución de 1991.
La Corte Constitucional es una de las principales instituciones con mayor volumen de información, conocimiento sobre temas jurídicos en Colombia. Como cabeza constitucional, este tribunal hace un control de exequibilidad sobre las leyes y manifestaciones generales obligatorias. Establece las reglas jurisprudenciales sobre el alcance y la interpretación de los derechos fundamentales. Sus decisiones en materias como la preservación del orden público, la dirección de la economía, la protección a los desplazados, el derecho a la salud, el derecho de los trabajadores, cumplen un papel muy importante en este debate jurídico-político para la materialización del Estado Social de Derecho. Supremacía constitucional. La supremacía de la Constitución política sobre el resto de prescripciones del sistema del derecho nacional es un principio estructurante del orden jurídico. El conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo en un sistema normativo en virtud de la unidad y coherencia que imprimen los valores, principios y reglas que están establecidos en la Constitución política. En otras palabras, el orden jurídico de la sociedad política se estructura a partir de la Carta Fundamental. La noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela como fuente primaria en el ordenamiento jurídico. Asimismo, y en ese sentido, en el artículo 4 de la Constitución política, reza y dice: la Constitución es norma de normas. Cualquier incompatibilidad entre la Constitución y una ley u cualquier norma jurídica se practicarán los parámetros constitucionales. Asimismo, la naturaleza normativa del orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas. Muchas gracias por su tiempo, espero que el tema se haya dado a entender y muchas gracias.